Bueno, el tema de la charla de hoy es trastornos hemodinámicos, enfermedad tromboembólica y shock. Si ustedes ven en esta estadística del año 2015, en la Argentina prácticamente alrededor de 72.000 personas fallecieron por enfermedades cardiovasculares. El primer tema que vamos a tratar es lo que corresponde a embolias, edema. Prácticamente el 60% del peso corporal es agua. 2/3 de esta agua son intracelulares y el resto se halla en el espacio extracelular, en su mayoría como líquido intersticial. Solo cerca del 5% del agua corporal total está en el plasma sanguíneo. El término edema significa aumento de líquido en los espacios tisulares intersticiales. Es la presencia de agua en el espacio intersticial. Además, en otras partes del territorio se pueden acumular líquido y tiene diferentes nombres. Si lo hace en la pleura, hablamos de hidrotórax. Si lo hace en el pericardio, hablamos de hidropericardio. Si lo hace en el peritoneo, hidroperitoneo, aunque generalmente ahí se utiliza más el término de ascitis. El edema generalizado, me refiero al edema subcutáneo profundo en todo el cuerpo, se denomina anasarca. Si ustedes ven este equilibrio que se presenta aquí con respecto al extremo arterial, el lecho capilar y el extremo venoso, es donde realmente se realiza todo el intercambio de líquidos y sustancias. Es importante para la elaboración del líquido que llega al intersticio es la presión hidrostática en el capilar arterial, que aproximadamente es de alrededor de 25 milímetros de mercurio. Esa presión trata de sacar líquido hacia el espacio intersticial. La presión de las proteínas del plasma, la denominada presión coloidosmótica del plasma, atrae el líquido del intersticio a la luz del capilar venoso. Eso prácticamente son las dos fuerzas más importantes y están en un fino equilibrio. El resto del líquido que queda en el intersticio es llevado por los vasos linfáticos hacia el conducto torácico finalmente y después se vuelca de nuevo en la sangre. Bueno, siguiendo en la elaboración del líquido de edema, vemos acá que por un lado si nosotros tenemos una ineficacia del drenaje linfático, supongamos prácticamente un 5% del líquido del espacio intersticial, se va por los vasos linfáticos. Si esos vasos linfáticos tienen algún tipo de obstrucción, como pueden ser algún tipo de parasitosis, tipo filariasis, que produce una obstrucción del drenaje linfático porque obstruye los vasos linfáticos, el paciente llega a tener tal edema del miembro inferior que se lo denomina elefantiasis. Esa es una causa de edema que no es muy frecuente. La otra causa de edema que estábamos hablando es el aumento de la presión hidrostática. Ese aumento de la presión hidrostática, ustedes se imaginan que si tienen un paciente con una insuficiencia cardíaca derecha, donde la sangre, pero por la insuficiencia del ventrículo derecho, se acumula por detrás. Entonces se acumula en la aurícula derecha, se acumulan las venas que van al corazón derecho, llega a ese corazón derecho y terminan en el fondo acumulándose en los miembros inferiores. Es muy característico que el edema de origen cardíaco el paciente lo presenta a la tarde o a la noche y en los dos miembros inferiores. Y eso es por un aumento de la presión hidrostática. Aumenta la presión hidrostática a nivel del capilar venoso y eso no permite que el líquido que tenía que entrar en ese capilar venoso entre. Entonces queda en el espacio intersticial y se sigue acumulando. Otro tipo de edema es cuando disminuyen las proteínas plasmáticas. Supongamos en caso de quemados, en el caso de pacientes con trastornos hepáticos. Eso, al tener una disminución de la presión coloidosmótica del plasma, que es la que atrae el líquido hacia la luz del vaso, redunda en no se produce esa fuerza y se acumula en el espacio intersticial.
Ahora, dentro del término edema, a ustedes se le puede hablar de un edema de origen inflamatorio y un edema de origen no inflamatorio. El inflamatorio ya lo vamos a ver cuando veamos inflamación. Ese es un líquido que es rico en proteínas, tiene una densidad que es prácticamente más de 1020 y es rico en proteínas. Y es el que característicamente forma parte de uno de los signos que se observan en la inflamación. Cuando uno tiene un traumatismo, una infección, nota una tumoración. Esa tumoración es provocada por el líquido de edema. Acá nosotros nos referimos más a las causas no inflamatorias. Básicamente esas tres: obstrucción del drenaje linfático, aumento de la presión hidrostática, el caso típico, la insuficiencia cardíaca derecha, y una disminución de las proteínas plasmáticas en el caso típico de los pacientes con una dificultad o una enfermedad que afecta el parénquima hepático. Una trombosis venosa profunda. Supongamos que ustedes tengan un trombo es una masa que se forma dentro de la luz de un vaso venoso. Lo que queda por debajo de esa obstrucción va a significar un aumento de la presión hidrostática en definitiva y favorece el edema. Es igual que el mecanismo de la insuficiencia cardíaca congestiva. Si yo tengo, supongamos, y todo empezaría en un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un EPOC, el corazón derecho, cuando tiene que mandar la sangre hacia el pulmón, tiene que vencer una mayor presión. Para ello, el ventrículo derecho se hipertrofia. Entonces tiene más fuerza para mandar la sangre al pulmón. Pero en un momento ya esa hipertrofia va a la insuficiencia. Se termina acumulando sangre en la aurícula derecha, se termina acumulando sangre en las venas ácigos y en definitiva se termina acumulando sangre en las venas central del lobulillo a nivel del hígado. Y también eso se produce un aumento de presión venosa a nivel de las venas cava y en definitiva en las venas de los miembros inferiores. Todo lleva a que los capilares venosos van a tener un aumento de la presión, lo que favorece la no incorporación del líquido del intersticio en el capilar venoso. Y eso lleva a el edema. Si disminuye la albúmina, supongamos en un quemado o en un paciente con un problema hepático, una cirrosis hepática, eso va a disminuir la presión osmótica o la presión oncótica. Entonces no va a atraer líquido hacia la luz del capilar y produce edema. Aquí en este gráfico vemos por un lado lo que hablábamos recién, la insuficiencia cardíaca, la malnutrición, la síntesis de un problema hepático o los típicos casos de síndrome nefrótico. Hay enfermedades que afectan al glomérulo renal donde el paciente pierde muchas proteínas por la orina y pierde albúmina. Al perder albúmina estamos en el mecanismo que hablamos anteriormente. Eso redunda en edema. Si bien acá en el gráfico se habla de la activación del sistema de renina, angiotensina, pero lo que me interesa a mí es que ustedes entiendan que una insuficiencia cardíaca congestiva, que prácticamente remarcamos que es una insuficiencia cardíaca derecha, aumenta la presión hidrostática en el capilar, produce edema. La malnutrición, la disminución de síntesis de albúmina por parte de un hígado enfermo o un síndrome nefrótico disminuye la albúmina plasmática y eso lleva también a edema. Y aquí hablamos lo mismo, la alteración del drenaje linfático. En este país no es muy frecuente, pero se daba mucha esta parasitosis en pacientes que cultivaban el arroz en África, donde un parásito, la filaria, en pacientes estos que cultivan el arroz están descalzos en el agua, entonces el parásito entra por la planta del pie y va subiendo por los vasos linfáticos. Y queda, cuando el vaso linfático es muy fino, queda atrapado ahí el parásito. Y eso produce un linfedema, que en los grados extremos pueden llegar a ver un miembro inferior, pero el triple o el cuádruple de su tamaño normal, y eso se llama elefantiasis. La inflamación crónica puede producir también un trastorno a nivel de los vasos linfáticos y puede llevar a un edema de origen linfático, linfedema. Prácticamente de edema ya terminamos y ahora vamos a hablar de lo que es hiperemia y congestión. Ustedes pueden leer que en algunos libros
hiperemia y congestión lo dan como sinónimos. Pero en realidad la hiperemia es un proceso más activo, o sea, por una dilatación arterial. Eso lleva a que, supongamos, hay una dilatación de la arteria, va más cantidad de sangre por esa arteria y eso es un proceso más activo y ese se denomina hiperemia. En cambio, si ustedes tienen una reducción del regreso sanguíneo hacia el corazón derecho y se acumula la sangre en las venas, eso es más pasivo y hablamos de congestión. El caso típico de una insuficiencia cardíaca derecha es la congestión hepática. Hemorragia, el término ustedes ya lo deben conocer, la hemorragia es la extravasación de sangre hacia el espacio extracelular. Lo típico, una herida cortante va a producir una hemorragia. Hay personas que tienen tendencia a padecer problemas hemorrágicos y esos debido a algún componente propio de su organismo donde no regula bien la hemostasia. Y esos pacientes tienen lo que se denomina una diátesis hemorrágica, o sea, una predisposición a hacer hemorragias ante mínimos traumatismos por ahí. Entonces, la hemorragia, si ustedes la ven a nivel del tórax, derrame de sangre a nivel del tórax, hablan de hemotórax. Si ustedes hablan en un pericardio, hemopericardio. Cuando tienen a nivel de la piel pequeñas sufusiones hemorrágicas, menos de 2 milímetros, el término es de petequias. Si están por arriba o hasta 3 milímetros se habla de púrpura, y equimosis es cuando el tamaño es mucho mayor, más de 1 centímetro. Es el típico hematoma que se forma ante un traumatismo, hematoma o cardenal, como lo quieran llamar. Bueno, hemostasia. Y después vamos a ver trombosis. La hemostasia es un proceso en el que participan las plaquetas, los factores de la coagulación y el endotelio. Esto sirve para prevenir o limitar el alcance de la hemorragia. Si ustedes ven en este gráfico, donde aparentemente hay una lesión en el vaso sanguíneo, se produce como primer efecto una vasoconstricción refleja, que dura pocos segundos. Esa vasoconstricción refleja, a su vez, es seguida por una secreción de endotelina que deriva del endotelio vascular. Si nosotros vemos la siguiente imagen, vamos a ver que entramos en lo que se denomina hemostasia primaria. Ahí se forma un tapón plaquetario donde estaba la zona de lesión, porque las mismas plaquetas, por la rotura del endotelio, favorece que se libere o se expone el factor de von Willebrand. Eso ayuda, junto con el colágeno subendotelial, a atraer las plaquetas y formar un tapón. Las plaquetas, además de formar un tapón, digamos un tapón hemostático, liberan gránulos secretores y a los pocos minutos los productos secretados reclutan más cantidad de plaquetas, formando el denominado tapón hemostático primario. O sea que lo primero que atrae la plaqueta hacia la zona de lesión es la rotura del endotelio y la presencia del factor de von Willebrand y el colágeno que está por debajo del endotelio. Se van disponiendo en acúmulos las plaquetas y ellas mismas después con su producto de secreción atraen más cantidad de plaquetas y constituyen el tapón hemostático primario. En la siguiente imagen vamos a ver la hemostasia secundaria o ese tapón secundario. Es ahí donde finalmente aparece la fibrina. En la zona de la lesión, al quedar expuesta, el factor tisular desencadena la generación de trombina. La trombina escinde al fibrinógeno y genera fibrina. Esta secuencia se conoce como hemostasia secundaria. La siguiente, donde ya vemos la estabilización y la reabsorción del coágulo. La fibrina polimerizada
agrega más cantidad de plaquetas, las contrae, y entonces eso se hace mucho más sólido. Por el otro lado, se ponen en marcha mecanismos contrarreguladores que limitan la coagulación en la zona de la lesión. Eso es lo que lleva a que después, como consecuencia de esa lesión del endotelio, no se forme un trombo. O sea que hay un proceso de compensación. Primero voy a solucionar la lesión del endotelio, y una vez que se consolidó el tapón hemostático con la fibrina polimerizada, ahí empiezan los mecanismos para bloquear la cascada de la coagulación, y ahí finaliza el proceso de la hemostasia. Y eso sería la hemostasia normal. Eso es la secuencia normal que se produce en el organismo. Bueno, a nivel de los endotelios, ustedes saben que las células endoteliales modulan diversos aspectos de la hemostasia normal. Por un lado, el flujo normal del líquido sanguíneo es mantenido por las propiedades endoteliales antiplaquetarias o antiagregantes, sus propiedades anticoagulantes y sus propiedades fibrinolíticas. Por otro lado, ante la lesión o la activación, el endotelio muestra diversas actividades procoagulantes o protrombóticas. Como vemos ahí en el esquema, se dan cuenta las propiedades antiagregantes, anticoagulantes y fibrinolíticas que tiene el endotelio capilar, y en la siguiente imagen vamos a ver que tienen las propiedades opuestas, efectos plaquetarios, procoagulantes y efectos antifibrinolíticos. No es necesario que entremos en detalle con el resto de la imagen. Ustedes ven que el factor de von Willebrand es un factor sumamente importante en la activación de las plaquetas. Su deficiencia produce una enfermedad que se llama enfermedad de von Willebrand. Y al igual que la deficiencia del complejo de glicoproteína 2B o 3A, produce lo denominada deficiencia o la tromboastenia de Glasman. La siguiente, vamos a ver que tenemos las capacidades, o mejor dicho, las funciones de las plaquetas. Las plaquetas cumplen un papel central en la hemostasia normal, principalmente formando el tapón hemostático y una superficie de reclutamiento. Ellas van reclutando cada vez más plaquetas para que ese tapón hemostático sea sólido. Su función depende de receptores tipo glicoproteína, por su citoesqueleto contráctil que lo tiene en el citoplasma, y por dos tipos de gránulos citoplasmáticos, que son los gránulos alfa y los gránulos delta, con las distintas sustancias que pueden llegar a liberar. Las plaquetas, por un lado, sabemos que tienen una adhesión plaquetaria, por otro lado secretan, y por otro lado agregan más cantidad de plaquetas. Si ustedes ven el gráfico, este es un poco el esquema de lo que habíamos visto anteriormente. Como vemos terminado que la trombina sobre el fibrinógeno la transforma en fibrina, y ese tapón hemostático secundario queda bien consolidado con todas las reacciones que estuvimos viendo hasta ahora. Es algo similar a lo anterior. Los leucocitos se van a adherir a las plaquetas a través de la P-selectina y el endotelio, y también contribuyen a la inflamación asociada a la trombosis. Siempre que se forme un trombo hay polimorfonucleares, y eso implica una cierta reacción inflamatoria. La trombina es la que regula la inflamación asociada al trombo por la estimulación directa de la adhesión de neutrófilos y monocitos y la generación del producto de fibrina que consolida el coágulo. Acá viene una interacción entre plaquetas y células endoteliales. Normalmente las plaquetas tienen ese efecto agregante. Entonces es muy frecuente que en pacientes que hayan tenido infartos de miocardio se puedan dar dosis de aspirina, bajas dosis, para disminuir ese efecto de agregación plaquetaria y en consecuencia favorecer la no formación de coágulos. Bueno, y aquí ahora ya vemos lo importante de este tema, que es la trombosis.
La trombosis básicamente es la formación de un coágulo. En esto está la clásica triada de Virchow, donde para formar una trombosis se necesita lesión endotelial, se necesita una alteración en el flujo de sangre. Ustedes saben que normalmente el flujo de sangre es un flujo laminar, central, pero si ese flujo de sangre va por las paredes de las arterias, puede favorecer la trombosis. Y también un estado de hipercoagulabilidad de la sangre. Hay distintos estados de hipercoagulabilidad. Hay algunos que son genéticos y son los que se denominan primarios, y dentro de ellos hay algunos frecuentes, otros menos infrecuentes, y después estarían los factores secundarios. Entre los secundarios son los que se ven frecuentemente como pacientes añosos que estén mucho tiempo en cama por inmovilizaciones, pacientes que han sufrido infarto de miocardio, fibrilación auricular. Todos esos factores favorecen la hipercoagulabilidad de la sangre y en consecuencia la formación de trombos. Ahí ustedes ven un trombo, ese es un trombo intracardíaco. Muchas veces en la autopsia uno tiene que discernir si se trata de un trombo intraventricular o si es un coágulo post-mortem. Las situaciones son totalmente distintas. El trombo constituido dentro del ventrículo se caracteriza por tener la presencia de las líneas de sangre, que son líneas más claras, donde está la fibrina, los leucocitos y por otro lado los glóbulos rojos. Eso favorece el diagnóstico de trombo intraventricular y no coágulo post-mortem. Además, el coágulo post-mortem con una pinza ustedes lo despegan muy fácilmente. Ustedes ven ahí una imagen del corazón abierto a través de las válvulas y donde los lugares que se pueden formar trombos. Puede haber trombos murales, o sea, trombos en la pared del miocardio, trombos arteriales, trombos venosos, lo que recién hablábamos de los coágulos post-mortem, y a nivel de las vegetaciones. Las vegetaciones son excrescencias que se forman en las válvulas cardíacas como consecuencia de distintas enfermedades. Ustedes ya van a ver que la fiebre reumática, el lupus eritematoso sistémico, la formación de vegetaciones en pacientes con trastornos por neoplasias, todos ellos pueden formar vegetaciones y esas vegetaciones se pueden desprender y al desprenderse se transforman en un trombo, émbolo mejor dicho, y ese émbolo estando en el corazón izquierdo sale por la aorta y va a la circulación general. Ahí tienen la evolución del trombo. La imagen histológica que les está señalando con 3 flechas, eso es una técnica para ver la parte de las fibras elásticas en la pared de las arterias. Todo lo que está por dentro de las fibras elásticas que ustedes están viendo ahí de color más negro es la arteria completamente ocupada por un trombo, pero ese trombo está recanalizado. A veces una de las evoluciones que puede tener un trombo es la organización y recanalización. Entonces queda el trombo adherido a la pared y en todo su espesor se forman canales como si fuese un delta y por ahí pasa la sangre. Un trombo se puede disolver, un trombo puede embolizar, o sea, parte del trombo se desprende y viaja por la circulación. Las más frecuentes son las trombosis venosas profundas en los miembros inferiores, se desprende parte del trombo y se transforma en un émbolo. Ese émbolo va viajando por vasos cada vez más grandes, entonces no le ponen ninguna resistencia y va viajando por esos vasos cada vez más grandes y llega hasta el corazón derecho. Una vez que llega al corazón derecho, entra a la aurícula derecha, de ahí entra al ventrículo derecho y puede ese trombo, si es muy grande, salir por la arteria pulmonar y quedar cabalgando sobre la bifurcación de la arteria pulmonar. En ese caso el paciente tiene un corazón pulmonar agudo, muere inmediatamente porque no permite la oxigenación de la arteria. Es un cuadro agudo, pero con un émbolo de tamaño considerable. Otra vez el émbolo es más pequeño y por las arterias pulmonares llega al pulmón y da el consecuente infarto de pulmón. Y otras veces el trombo puede propagarse, se va propagando sin desprenderse y produce una obstrucción venosa profunda. Esto de coagulación intravascular diseminada es un cuadro general, es un cuadro masivo,
pero en este caso no tiene importancia que lo hablemos, ya lo vamos a ver más adelante. La embolia, lo que estábamos viendo recién, ese trombo que puede ser sólido, como un coágulo hemático, puede ser un trombo líquido, como el que se da en los partos, de líquido amniótico, o puede ser gaseoso, como el trombo que se puede dar en los puzos. La enfermedad completa sería tromboembolia, y ustedes saben que puede estar constituido por distintos tipos de sustancias, que pueden ser por gotas de grasa, que es lo típico en las fracturas de hueso, por burbujas de nitrógeno en los buzos, por resto de aterosclerosis. Supongamos que ustedes tienen una placa de ateroma que se desprende, esa placa de ateroma, y viaja por la circulación, pero en este caso viaja por la circulación arterial, y puede dar la obstrucción a nivel de un vaso arterial, como supongamos un vaso del cerebro. Cuando ustedes tienen una fractura de hueso donde hay grasa que penetra en la circulación, también puede penetrar médula ósea. Y en ocasiones puede darse de cuerpos extraños, vayan por la circulación. No es lo habitual, pero puede darse. Normalmente esos émbolos siempre van a quedar atascados en vasos de pequeño calibre, ocluyen parcial o completamente la luz y producen en consecuente necrosis isquémica, que como ustedes saben es una necrosis de coagulación. Ahí tienen una embolia pulmonar. Fíjense que el 95% de las trombosis profundas son las que ocasionan tromboembolismo pulmonar. Todo depende del tamaño de la arteria que es ocluida y está en relación con el tamaño del émbolo. Es raro que se produzcan embolias paradójicas. Las embolias paradójicas serían cuando el paciente tiene una comunicación interauricular, o sea que hay una comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, entra un émbolo a la aurícula derecha y por esa comunicación pasa a la aurícula izquierda. Y de la aurícula izquierda llega al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo sale por la arteria aorta y hace una embolia sistémica. Bueno, lo que estábamos hablando recién de toda la embolia pulmonar, no es más que lo que dijimos. Siempre registren que cuando ustedes tienen un paciente que está mucho tiempo en cama o que tiene una enfermedad neoplásica que lo habilita al paciente a estar en reposo completo, es muy frecuente que se formen trombos en los miembros inferiores, en las venas profundas, no en las superficiales. Eso puede favorecer el desprendimiento del trombo y que vaya después al pulmón. O cirugías importantes, cirugías de próstata. La tromboembolia sistémica es todo lo que va a pasar a partir del corazón izquierdo. O sea, yo tengo que tener un trombo que se forme o en las válvulas mitral o intramural cardíaco, y saliendo del corazón izquierdo, saliendo por la aorta, puede ir a la circulación general, puede ir al cerebro, puede ir al intestino, puede ir a los miembros inferiores, y eso determina un tromboembolismo sistémico. Las embolias grasas y de médula ósea que habíamos hablado antes, como consecuencia de fracturas de huesos largos fundamentalmente, y penetran material graso y el tejido de médula ósea. Aquí tenemos embolias, seguimos con las embolias grasas. El cuadro es típico, o sea, el paciente va a presentar taquipnea, disnea por el trastorno pulmonar que le está ocasionando ese infarto de pulmón. Puede presentar síntomas neurológicos también, porque pueden ocluirse vasos a nivel del cerebro. Los glóbulos de grasa también producen lesión directamente tóxica de los endotelios, lo que favorece la agregación plaquetaria y entonces que se formen trombos en otro sistema. Vemos la embolia aérea de los buzos cuando están sometidas a una mayor presión, y esta es típica, la embolia de líquido amniótico. No es muy frecuente, pero se da una en cada 40.000 partos, con una alta mortalidad de la madre. ¿Qué pasa? El líquido amniótico penetra por algunos de los vasos sanguíneos y ese líquido amniótico está constituido por parte del lanugo, que es parte de la piel y los pelos que tiene el bebé, y la materia grasa que tiene en su piel, y penetra en la circulación. La paciente está con disnea, con cianosis y shock. Presenta cefalea, convulsiones y coma. Ahí tienen el líquido amniótico. Fíjense que en la imagen histológica se ven dos arterias pulmonares de pequeño calibre y que están llenas de láminas de células escamosas fetales. Esos penetraron por la circulación
y llegaron hasta el pulmón. Ustedes lo que van a encontrar histológicamente serían células escamosas fetales, el lanugo, grasa del vermis gaseoso, pueden encontrar mucina del aparato digestivo o respiratorio del feto, y aquí tenemos la consecuencia de todo esto, del tromboembolismo, el infarto. Acá un infarto, la imagen de un infarto de miocardio. El infarto de miocardio es consecuencia de una obstrucción de la irrigación sanguínea. Lo básico sería una ateroesclerosis de la arteria coronaria que ocluya parte de la luz. Esa placa de ateroma se complica porque se rompe y entonces ahí se forma un trombo y se ocluye la luz de la arteria coronaria. Depende de la altura donde esté ocluida la coronaria la extensión del infarto. Si se ocluye una rama de las coronarias pequeñas, el infarto va a ser de tamaño pequeño. Si la oclusión es de una coronaria de mayor tamaño, el infarto puede ser masivo y el paciente muere inmediatamente. También pueden tener infartos de otros órganos, pueden ser intestino, encéfalo. ¿A qué se deben los infartos? La enfermedad que generalmente es la base del infarto es la ateroesclerosis. Si uno podría evitar la ateroesclerosis, interpreto que el ser humano podría vivir 120, 130, 140 años de edad. La enfermedad que determina parte del envejecimiento es las enfermedades de las arterias. Y la clásica es la ateroesclerosis. Los infartos se clasifican en rojos cuando hay hemorragia en la zona, y eso se da en tejidos laxos, en tejidos que tengan doble circulación como el pulmón, y esos infartos es por la macroscopía. Después tienen infartos que son blancos, que se dan en órganos donde tienen una sola circulación, y órganos duros, puede ser el vaso, que tiene circulación terminal. No piensen que el infarto blanco no tiene extravasación de glóbulos rojos, pero no en la cantidad que tiene un infarto de pulmón. Los infartos también están los infartos sépticos. Los infartos sépticos son por émbolos que contienen microbios. Lo que yo les decía antes, si ustedes tienen una endocarditis bacteriana, que ya lo van a ver más adelante, donde se forman vegetaciones en las válvulas cardíacas, fundamentalmente en la válvula mitral, esa vegetación está llena de estafilococo o estreptococo. Se desprenden, entra al ventrículo izquierdo, sale por la aorta y ese émbolo séptico viaja por toda la circulación. Y donde quede obstruido porque una arteria la atrapa porque es de menor tamaño, ahí ocasiona un infarto que lógicamente se convierte en un foco séptico, un absceso, desencadenando una respuesta inflamatoria. Los factores que condicionan el desarrollo del infarto, bueno, son muchos, pero principalmente tengan en cuenta que el dato básico de todo esto es cómo se encuentran las arterias. El riego arterial, si está libre, es raro que el paciente haga un infarto de alguno de los órganos. Las oclusiones se producen lentamente, se asocian a un riesgo menor de infarto, porque permite que haya una circulación colateral. Supongamos en pacientes añosos que ya tienen una ateroesclerosis de base y que esta ateroesclerosis de base afecta a las coronarias y como esa afectación fue lenta, se fueron haciendo vasos colaterales. Esa circulación colateral protege de un infarto que afecte a alguno de los vasos principales. En cambio, si la obstrucción es aguda, no hay tiempo de formarse circulación colateral y el infarto se constituye en forma muy rápida. Eso en cuanto a la velocidad. La vulnerabilidad, bueno, la falta de oxígeno, ustedes saben que afecta fundamentalmente a las neuronas en muy poco tiempo, 3 a 4 minutos. La fibra miocárdica generalmente dura más tiempo, 20 a 30 minutos, y después ustedes van a ver en infarto cómo después de la isquemia miocárdica, cómo llegan a la zona polimorfonucleares, se produce la necrosis y cómo va evolucionando ese infarto. Factores que condicionan el desarrollo de un infarto, bueno, fundamentalmente lo importante es el oxígeno que haya en sangre. Eso es un dato fundamental. En resumen, los infartos son zonas de necrosis isquémica, necrosis de coagulación, producida por la oclusión del aporte arterial y con menos frecuencia del drenaje venoso. Los infartos se producen la mayor parte del tiempo por la formación de un trombo arterial oclusivo o por la embolización de un trombo arterial o venoso. Los infartos que se producen por oclusión venosa o en tejidos laxos con aporte dual de sangre, doble de sangre,
son típicamente hemorrágicos, mientras que los producidos por una oclusión arterial en los tejidos compactos son pálidos, infartos blancos. Y ahora la última parte de shock. Ahora vamos a ver que prácticamente el shock se caracteriza por una hipotensión sistémica debido a una reducción del gasto cardíaco o a una disminución del volumen de sangre circulante eficaz. Yo tenía un profesor en la facultad que nos daba la materia de cirugía en cuarto año de medicina, hace muchos años atrás. Y yo a él le escuché decir la mejor definición de shock. Shock es una alteración del continente con respecto al contenido. O sea, el continente son los vasos sanguíneos y el contenido es la sangre. Cuando hay una alteración en relación del continente y el contenido, se produce shock. Ustedes tienen shock cardiogénico. Un infarto de miocardio me va a producir un shock porque el corazón no puede bombear la sangre y en consecuencia la sangre no llega a los órganos donde tiene que llegar. El shock hipovolémico, una hemorragia, una pérdida de sangre a través de una arteria importante, quemaduras, eso es una disminución del contenido. Y tenemos un shock hipovolémico por disminución de sangre. Y después finalmente el denominado shock séptico, que es un shock bastante complicado, que muchas veces evoluciona a la muerte, puede ser producido por bacterias, por hongos, tiene toda una reacción inmunitaria alrededor, por eso ya lo van a ver más adelante. No es necesario hablar de toda la fisiopatología del shock séptico en esta ocasión. Y ahí tienen los principales ejemplos de los tres shocks: cardiogénico, hipovolémico y séptico. En el primero falla la bomba, en el segundo falla el contenido y en el tercero ustedes tienen una vasodilatación periférica con acumulación de sangre y aparte el daño provocado por la infección. Todo esto de patogenia del shock séptico no tiene mucho sentido ahora, ya le digo, se lo vamos a ver más adelante. Las bacterias que lo ocasionan pueden ser gram positivas o gram negativas o incluso hongos. Y las fases del shock, la fase es característica. Tiene una fase inicial progresiva, que es de comienzo. Después una fase progresiva, que se caracteriza por una hiperperfusión tisular con agravamiento de los trastornos circulatorios. Y después ya la fase irreversible, es que ya no tiene punto atrás, es cuando ya se producen lesiones celulares. Consecuencias, depende del tipo de daño provocado y del tipo de shock. Si ustedes tienen un shock cardiogénico producido por un infarto de miocardio, no muy intenso, que provoca una hipotensión y en esa consecuencia el paciente entra en shock, es fácilmente recuperable. El pronóstico depende de la causa del shock y de la duración. Más del 90% de los pacientes jóvenes y sanos con shock hipovolémico sobreviven si se tratan bien. Por el contrario, el shock séptico o el cardiogénico asociado a un infarto de miocardio extenso tiene una alta mortalidad. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que haya sido didáctica la alocución y cualquier consulta nos habla. Muchas gracias.